Volvemos aquí con nuestro programa Adala. Hoy hemos invitado a Roya Masarrán, que es terapeuta familiar, lleva muchísimos años en el mundo de las terapias, trabaja con parejas, también trabaja con familias interculturales y también con familias reconstituidas. Trabaja en el Centro Adala y hoy nos va un poquito a explicar en qué consiste la terapia familiar. Hola Roya, ¿cómo estamos? Hola Marian, buenos días. Bien, gracias. Bien, nos gustaría que nos dijeses en qué consiste y qué es una terapia familiar. Bueno, la terapia familiar es un tipo de psicoterapia, es decir, nosotros vamos a ayudar a las personas en sus dificultades, ya sea en sus conflictos o en sus síntomas psicológicos. La diferencia entre la psicoterapia individual y la terapia familiar es que en la terapia familiar nosotros convocamos a todos los miembros de la familia, o por lo menos los miembros de la familia que están interesados o son básicos para trabajar el tema. Les convocamos, hablamos del problema, miramos cuáles son los síntomas, qué recursos tiene esa familia, miramos también todo lo que es el tema de la comunicación en la familia y entonces les ayudamos a sacar lo mejor de ellos mismos. ¿Y cuándo se acude a una terapia familiar sistémica, Roya? Bueno, realmente la terapia familiar sistémica sirve para todo, sirve desde ya sea crear unidad y armonía dentro de la familia o para ayudar a algún miembro de la familia que está pasando por depresión, ansiedad o trastornos de la alimentación o dificultades en su vida. Aprovechamos todos los recursos de la familia, todos los recursos de los demás miembros como recurso para esta persona. También si hay conflicto dentro de la familia o dentro de la pareja, también nosotros recomendamos terapia familiar. Si ha habido alguna muerte, algún fallecimiento dentro de la familia, también es muy aconsejado la terapia familiar. La terapia familiar se puede utilizar para cuando las personas, por ejemplo, tienen que hacer un cambio en su vida, tienen que trasladarse de un sitio a otro, irse de un país a otro, a otra ciudad, a otro barrio. Pero también sirve para esas personas que tienen dificultades emocionales y no tienen otros recursos y la familia es su mejor recurso realmente. Daros cuenta que los niños aprenden a comunicarse dentro de la familia y las personas adultas tienen sus mejores recursos dentro de la red familiar. Entonces nosotros aprovechamos esa red, ese amor, ese cariño, esa ternura que existe en la familia para crear unidad, para ayudar a esa persona. Y ahora me preguntaba mientras hablabas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, parejas que se acaban de separar, pero hay niños por medio, esto también puede ser difícil, ¿no? Cómo ajustarse a los nuevos cambios, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo trabajáis desde la terapia familiar? Bueno, yo además de ser terapeuta de pareja, soy mediadora familiar, que es justo los casos que estás mencionando, ¿no? La mediación familiar es para esos casos, esas parejas que se han separado, que han decidido vivir separados, pero hay hijos en medio o hay temas familiares de familia extensa o temas económicos que hay que resolver. Entonces ellos vienen a terapia de familia o a mediación familiar, nosotros les ayudamos a que todos esos problemas, ya sea con el tema de la custodia de los hijos o de la familia extensa, qué tipo de relación quieren tener con los abuelos, con los tíos, con los amigos. Todo esto se habla en mediación familiar, entonces yo puedo también ayudarles, desde el Centro Adala podemos ayudarles a que resuelvan todos estos problemas o estos pequeños conflictos. No tienen que llegar a ser grandes conflictos, si vienen rápido a terapia familiar se puede hacer muchísima prevención de conflicto. Y en cuanto a familias reconstituidas, que es un tema cada vez más creciente en esta sociedad, ¿cómo se aborda desde la terapia familiar? Sí. Las familias reconstituidas realmente es un tema bellísimo, para mí es uno de mis temas preferidos. Son familias en que ya ha habido un divorcio o dos divorcios y hay hijos por el medio de una pareja o de otra pareja y la familia se reconstituye. Con nuevas parejas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una madre que ya está casada de segundas y trae a sus hijos pequeños o adolescentes a la nueva pareja. Pueden tener más hijos en común o no.
pueden tener hijos de su esposo, de la primera pareja de su esposo también. Y estas familias son muy complejas, muy difíciles a veces de engranar las dos culturas familiares. Tienen problemas específicos este tipo de familias, pero si vienen, ya sea al principio del proceso o en mitad del proceso, nosotros les podemos ayudar a prevenir muchos problemas, y si los problemas ya existen, podemos ayudarles a resolverlos de una manera muy pacífica, muy tranquilos. No hace falta entrar en guerra o en separación, ¿no? Muchísimas veces, desgraciadamente, cuando hay problemas así tan graves, se complican y llegan a tener una segunda separación. Y en familias, por ejemplo, internacionales, interculturales, que también es un tema donde es fácil, ¿no?, que se produzca un desequilibrio en la adaptación. ¿Cómo se puede abordar? Las familias interculturales, interreligiosas, son realmente las nuevas familias, ¿no? Cada vez tenemos más emigración, tenemos más movimientos sociales, cada vez va a haber más familias interculturales e interreligiosas. Entonces, son también bastante específicos los problemas de este tipo de familias. Nosotros desde la terapia familiar les podemos ayudar a engranar todo lo que es las dificultades culturales, lo que es la unidad en diversidad. Les podemos ayudar a ver qué perspectiva de la realidad tienen unos, qué perspectiva tienen los otros, cómo pueden integrar las dos culturas, creando una nueva tercera cultura diferente y a la vez enriquecida por las otras dos culturas o religiones, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho el tema de los hijos, qué tipo de educación van a dar a los hijos, qué tipo de cultura quieren tener en su hogar, ¿no? Cómo quieren implementar todas esas normas sociales que uno y otro llevan ya imbuidos dentro que ya vienen desde su familia de origen. También qué tipo de relación quieren tener con la familia extensa, con estos abuelos, con los otros abuelos, si quieren respetar las normas, las tradiciones de esa religión o de esa cultura, qué normas o qué patrones quieren seguir y qué patrones no quieren seguir. Todo eso lo trabajamos en la terapia familiar y es bastante fácil si no hay un grado de conflictividad muy alto. ¿Sí? Si hay muchísima tensión es bastante más complicado. Por eso nosotros instamos a las familias que no esperen hasta el último momento, que vengan cuanto antes. Hay un fenómeno social, ¿no? Antes, por ejemplo, las familias podían vivir pues con los padres, todos juntos, había una forma de relación, como dijéramos, más próxima, ¿no? Pero a medida que nos hemos metido en esta forma tan industrializada, mucha gente mayor queda aislada o, de alguna manera, sin los hijos, ¿no? ¿Cómo se podría abordar desde la terapia familiar que estos padres no queden tan aislados y también puedan contar con los hijos, con los nietos? Dentro de la terapia familiar sistémica nosotros hablamos de que la familia es un sistema y dentro del sistema hay subsistemas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho con que el subsistema de hermanos, hermanas, hermanos, colaboren en cuidar a los padres mayores, que no sea solo la labor de un miembro del subsistema de hermanos, sino que todos los hermanos colaboren, pongan dentro de su capacidad o dentro de su posibilidad, tanto a nivel económico o a nivel social, que ellos pongan su granito de arena, ¿no? Y que sea una labor en equipo y a la vez que haya esa unidad y ese cariño y ese cuidado hacia las personas mayores, ¿no? Esto es un trabajo de llegar a acuerdos dentro del subsistema de hermanos, ¿no? Y ver los recursos que tienen. O sea, que ayudaríais a hacer esos pactos y de alguna manera de qué forma cada uno puede contribuir a ese bienestar de los padres. Exactamente, llegar a acuerdos, sí. Que sean positivos para todos los miembros de la familia. Todos se sientan que ellos ganan dentro de esta aportación que ellos hacen al bienestar de toda la familia. Sí. Todo lo hablabas hace un momento, ¿no?, de que la terapia familiar era un sistema,
donde cada miembro cuenta, pero muchas veces mirándolo desde el sistema, ¿no? Por ejemplo, los niños muchas veces son el síntoma de lo que no está funcionando en una familia. Exactamente. Y puede ser que se pueda necesitar counseling de niños. Sí. ¿Desde dónde mira la terapia familiar esa forma, ¿no? ¿O qué puede hacer? Sí. ¿En qué puede ayudar? Muchísimo la terapia familiar y el counseling de las familias puede ayudar muchísimo, porque daros cuenta que si un niño tiene síntomas psicológicos, el niño, su recurso básico es su familia, son sus padres. Entonces nosotros desde Adala ayudamos a las familias a que sepan cómo mejorar su parentalidad, cómo ayudar a ese niño, cómo entenderlo, cómo enfocar en sus necesidades, ¿no? Qué necesidades emocionales tiene ese niño y cómo podemos ayudar en estas necesidades emocionales, hacerle un acompañamiento, hacerles de educadores, ¿no? Cómo hacer de educadores los padres, cómo hacer de guías, cómo ser una autoridad sin ser autoritarios, ¿sí? Y sobre todo, cómo hacer un acompañamiento espiritual y emocional a ese hijo ya adolescente o preadolescente, ¿no? Todo eso nosotros hacemos un tipo de entrenamiento para los padres. Uno de los temas también cada vez más difíciles en la sociedad es que están aumentando el índice de divorcios, ¿no? O separaciones. Sí. Y ahí muchas veces, en muchos casos, hay una base donde falla un poquito lo que es la comunicación en la pareja. ¿Abordáis, por ejemplo, cómo comunicarse, de qué manera expresar las cosas? Claro. Dentro de la terapia de pareja, en la terapia familiar, nosotros nos centramos sobre todo en este tema, la comunicación, ¿no? La terapia sistémica, por eso se llama sistémica, porque tratamos a la familia como un sistema, a la pareja como un sistema. Entonces nosotros analizamos el tipo de comunicación que tiene esta pareja o esta familia y les ayudamos a cambiar los patrones de comunicación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Si un esposo llega a casa y está malhumorado y tiene una conversación negativa o tiene unas respuestas negativas a su mujer y a la vez la esposa reacciona a este tipo de comunicación negativo, entonces entran a veces en un círculo vicioso, ¿no? Y cada vez se van reforzando en ese círculo vicioso, cada vez se van apartando el uno del otro, cada vez tienen menos comunicación y peor comunicación, cada vez se conocen menos. Al conocerse menos, se aman menos, ¿no? Porque para amar tienes que conocer a la persona. Entonces cada vez se van distanciando y cuanto más se distancian es más difícil comunicarse bien. Entonces nosotros les entrenamos, les ayudamos, les enseñamos, les pulimos sus habilidades de comunicación dentro de la pareja, ¿no? Les enseñamos maneras efectivas de comunicarse. Y también implicarse emocionalmente dentro de la pareja, porque la comunicación efectiva tiene que ver también con la comunicación emocional y con la implicación emocional de la persona dentro de la pareja. ¿Sí? Otra de las cosas que yo me encuentro, o me he encontrado muchas veces, incluso en mi propia consulta, es que muchas veces las parejas tienen un problema de establecer límites con sus respectivas familias. Y de alguna manera se traen a casa los problemas de las respectivas familias. Y a veces muy común, sí. Hay demasiadas personas conviviendo en la relación de pareja, ¿no? E incluso también se pueden llevar los problemas en las relaciones de intimidad. Sí. Esto, ¿de qué manera la terapia familiar facilita, ¿no?, que las respectivas parejas tomen conciencia de ello y que también pongan esos límites que a veces no están bien sostenidos? Exactamente. Nosotros cuando viene una pareja, nosotros lo primero que hacemos es hacer un genograma completo de la pareja, ¿no? Quién es tu madre, quién es tu padre, tus abuelos, qué tipo de relaciones has tenido en tu familia de origen. Entonces nosotros miramos los patrones de relación, miramos los patrones de comunicación en esa familia. Entonces, según eso, si vemos que la familia está muy involucrada, la familia de origen me refiero, si está muy involucrada
en esta persona adulta que está intentando establecer una relación de pareja con su nuevo esposo o esposa, ¿no? O con su nueva pareja, nosotros les ayudamos a hacer un proceso de individuación. ¿Qué es un proceso de individuación? Es poder amar a tus padres, poder amar a tu familia de origen, pero sin todavía sentirte niño, sin sentirte pequeño, sin sentirte todavía, digamos, romper ese cordón umbilical, o también se dice en terapia familiar, divorciarte de tus padres para poder casarte con tu mujer o con tu marido, ¿no? O con tu nueva pareja. Entonces eso es importantísimo, lo que has mencionado tú antes, ¿no? El poder hacer esa separación, poner esos límites con la familia de origen para poder realmente establecer una relación de igual a igual con tu esposo o esposa, ¿no? Esto nosotros lo hacemos a través del análisis de los patrones, ver qué patrones están influyendo y qué patrones positivos podemos nosotros mantener dentro de la nueva familia, dentro de la nueva pareja, ¿sí? Pero recordar siempre esta frase es muy importante, ¿no? No nos podemos casar hasta que no nos divorciemos de nuestra familia de origen, ¿sí? Creo que esto tendría que estar bien grabado. Grabado, en sí, muchas personas, sí, sí. ¿no? Yo siempre se lo digo a las familias que vienen, es muy importante, sí. Y también en terapia familiar se trabaja lo que podría ser, por ejemplo, el mundo de la empresa, porque también es un sistema. Sí, exactamente, de las empresas y de las empresas familiares, ¿no? Nosotros vemos en terapia sistémica que las empresas tienen pues también sus subsistemas, ¿no? Los diferentes departamentos, y a veces hay conflictos entre un departamento y otro, o si es una empresa familiar hay conflictos entre esta persona, miembro de la familia y empresa, ¿no? Con otro departamento, ¿no? Entonces, muchísimas veces en las empresas familiares hay toda una influencia de las dinámicas familiares dentro de la empresa, ¿sí? Es decir, si ha habido algunos celos, envidias de hermanos en la familia, eso se traduce también a los movimientos y las dinámicas de la empresa familiar. Y eso es muy peligroso, porque hay temas emocionales que están interfiriendo en la productividad de la empresa y realmente pueden llevar a esa empresa a fallar y al fracaso. De igual manera, muchísimas veces vemos que las empresas familiares llevan los problemas de la empresa al ámbito familiar. Por ejemplo, una cena de Navidad y se habla sobre los negocios de la familia y se estropea toda la fiesta. Y se estropean las relaciones familiares porque hay involucrados pues, temas económicos, tensiones entre los diferentes departamentos dentro de la empresa, ¿no? Y algo también muy grave que nosotros estamos viendo en las empresas familiares es cuando los padres, los abuelos, que han sido los gerentes de la empresa familiar, se quieren jubilar o se quieren retirar, o incluso peor, no se quieren retirar, no se quieren jubilar y quieren permanecer a los 70, 80 años activos dentro de la empresa y llevar ellos el mando de la empresa, ¿no? Entonces vemos que hay un choque de culturas entre las diferentes generaciones. Los padres, por ejemplo, llevaban la empresa de una manera mucho más jerárquica y autoritaria, mientras que los hijos quieren llevarla dentro de una cultura mucho más democrática y trabajar en equipo, ¿no? Claro, y una cosa sería, por ejemplo, ¿no? Trabajar uno para hacer un nombre, y es el representante que no delega nada en los demás y que todo va alrededor de él, y otra cosa distinta es, ¿no? Sí. Tener una marca donde todo el equipo colabora. Ahí es bastante complicado, ¿no? Sí. Si hay que hacer un tránsito. ¿Vosotros ayudáis a hacer ese tránsito? Sí, sí, nosotros ayudamos a las empresas familiares a negociar, a llegar a acuerdos y a hacer ese tránsito de una generación a otra de una manera suave, sin conflicto o con el mínimo conflicto posible, ¿no? Es decir, no hace falta tener una guerra en la familia para poder reflotar la empresa familiar, por ejemplo. Y ahí podéis trabajar o con los gerentes, o con todo el equipo de la empresa, o con algunos miembros. Normalmente primero hacemos una exploración del problema, ¿no? Ya sea nosotros yendo
a la empresa familiar y viendo cómo se trabaja y manteniendo diferentes reuniones con los diferentes miembros del management de la empresa o convocando a todos los miembros de la empresa familiar y viendo cuál es el problema, qué es lo que ellos necesitan y guiándolos hacia la solución, ¿no? De una manera efectiva y eficaz. Y ahora volveremos un poco al tema de las familias, ¿no? Sí. Yo me acuerdo hace años que me impresionó mucho la terapia familiar cuando se hablaban de enfermedades mentales, sobre todo la esquizofrenia, ¿no? Que era una terapia bastante recomendada por lo que se generaba en el entorno familiar, ¿no? Y yo creo que muchas personas no saben que también cuando hay enfermedades graves en las familias es una buena terapia también para poder situar la situación, ¿no? Poder tener cada uno no solamente menos peso y no vivir las situaciones con culpa, sino poder ver de otra manera y actuar de otra manera. Esto es un tema importante, la terapia familiar. Importantísimo. ¿Qué nos dirías de ello? Nosotros creemos que cuando hay enfermedades mentales graves, y aunque no sean graves, ¿no? La terapia familiar realmente dinamiza muchísimo lo que es la curación del paciente. Lo que nosotros hacemos es ver qué patrones de comunicación en la familia han estado reforzando los síntomas del paciente. En la esquizofrenia, por ejemplo, hay muchísimas investigaciones, se ve muy claramente la influencia de la comunicación en la familia en el paciente, ¿sí? Y cómo el paciente con sus síntomas ha sido reforzado una y otra vez dentro de la familia de origen. Entonces nosotros les damos pautas, les ayudamos a ver cuáles serían los modos de comunicación, los patrones de comunicación más sanos dentro de esa familia. Entonces vemos que inmediatamente, es cuestión de 1 o 2 sesiones, los síntomas del paciente empiezan a bajar, ¿no? Esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, con las anoréxicas o las bulímicas o los casos de bipolaridad o esquizofrenia, ¿no? Donde los síntomas de una manera muy drástica empiezan a bajar cuando la terapia familiar empieza a tener su efecto, ¿no? Porque muchas veces los familiares tampoco saben cómo abordar, está la angustia, está el no saber manejar esas emociones, el no saber con quién compartirlo, los tabús que tenemos todos, ¿no? Exactamente. Mira, se está acabando un poquito el tiempo. A mí me gustaría, Ruya, que nos explicases brevemente en qué consiste exactamente, qué es una terapia familiar, para quién va dirigido, y nos hicieras un breve resumen para que los oyentes puedan saber un poquito, ¿no? La información que les pueda ser útil. Sí, la terapia familiar sistémica, que es la que nosotros hacemos, es la terapia familiar en donde nosotros ayudamos a todos los miembros de la familia a ver cómo pueden establecer esos lazos de unidad y de armonía entre todos los miembros para resolver un problema, ya sea una enfermedad física, mental, sea un conflicto dentro de la familia, sea una ruptura dentro de la familia, sea un duelo dentro de la familia, sea un cambio de ciclo en la familia. La terapia familiar realmente estimula, fortalece todos esos lazos en la familia, ¿no? Nosotros lo recomendamos para todos los problemas, ya sea desde trastornos mentales graves o leves, hasta los conflictos más suaves, o simplemente para fortalecer la familia en caso de que vaya a haber una dificultad, ¿no? Yo te agradezco que hayas estado aquí. Ha sido un placer. Ha sido un placer también para nosotros. Creo que has aportado mucho sobre lo que ayuda a una terapia familiar. De hecho, hay personas que no saben que existe este tipo de terapias, que podrían beneficiarse porque a veces no saben que es un tema de todos y pueden sentirse muy impotentes cuando quieren tirar del carro de la familia y se les atasca, como es natural, ¿no? Pues gracias por venir. Espero que más adelante podamos hacer algún que otro programa. Ha sido un placer venir. Muchísimas gracias. Cualquier persona que quiera verte, estás en el Centro Adala. Sí. Ya pondremos la página y la información. Muy bien. Y hasta pronto, Roya. Muy bien. Gracias. Encantada.